Hola, bienvenidos a esta presentación. Hoy haremos una revisión de la semiología del oído y para esto haremos un breve repaso del aspecto anatómico y fisiológico para así abordar la semiología y posteriormente describiremos algunos de los síntomas más comunes. El oído es un órgano sensorial que permite percibir los sonidos formando así el sentido de la audición. Además, este también se encarga del equilibrio. Este se divide en tres secciones: oído externo, oído medio y oído interno. El oído externo está formado por dos partes, por el pabellón auricular, el cual se describe en la otra diapositiva, y el conducto auditivo externo. Este mide aproximadamente 2,5 centímetros de longitud y se extiende desde el pabellón auricular hasta la membrana timpánica. Este comunica el oído externo con el oído medio y su función es conducir las ondas sonoras captadas desde el pabellón auricular hasta la membrana timpánica. Esta membrana es la encargada de separar el oído externo del oído medio. Posteriormente encontramos el oído medio. Esta es una cavidad llena de aire y en el interior de esta encontramos una cadena de huesecillos unidos entre sí por articulaciones de tipo sinovial. Estos son los huesos más pequeños del cuerpo. Estamos hablando del martillo, el yunque y el estribo. Entonces, cuando la membrana timpánica recibe las ondas sonoras, esta vibra y las transmite hacia esta cadena de huesecillos, los cuales amplifican y redireccionan dichas ondas por medio de la ventana oval, que es la estructura que transmite las ondas procedentes de la cadena de huesecillos hacia el oído interno. En el oído medio también encontramos la trompa de Eustaquio, que es un conducto que une al oído medio con la nasofaringe. La función de este es equilibrar la presión en el oído medio para que haya una transferencia adecuada de las ondas sonoras. Por último tenemos el oído interno. En él se encuentran los canales semicirculares. Estos son tres conductos arqueados con forma de semicírculo en planos espaciales diferentes. Estos canales tienen unos receptores para el equilibrio y tienen la función de contribuir con el mantenimiento del equilibrio de la cabeza y el cuerpo. Por otra parte, encontramos el nervio vestibular, que se encuentra conectado a estos canales y su función es mantener el equilibrio y la orientación. También se encuentra la cóclea, que esta es la encargada de recibir las ondas sonoras provenientes del oído medio, las cuales pasan por medio de la ventana oval y las convierten en impulsos nerviosos. Por último, encontramos el nervio auditivo, que este se encarga de transmitir esos impulsos nerviosos hacia la corteza cerebral. El pabellón auricular es el componente más externo del sistema auditivo. Este está compuesto por cartílago y por piel. Su función es captar las ondas sonoras y redirigirlas hacia el interior del oído. Las estructuras que le dan su forma son el hélix, antihélix, fosa navicular, fosa escafoidea, trago, antitrago, escotadura intertrágica, concha y lóbulo. La irrigación del oído externo está dada principalmente por dos arterias. La primera, la arteria temporal superficial, que es rama de la carótida externa. Esta emite una rama superior, media e inferior de la arteria auricular anterior y esta a su vez emite ramas perforantes. Esta irriga la parte anterior del oído externo. Y la segunda arteria es la auricular posterior, que es rama de la carótida externa. Esta irriga la parte posterior del oído externo. La irrigación del oído medio está dada por la arteria estilomastoidea, que se origina en la arteria auricular posterior. El oído interno cuenta con dos partes: el laberinto óseo, que la irrigación de esta depende del sistema carotídeo, y el laberinto membranoso, que está irrigado por la arteria auditiva interna, rama de la arteria cerebelosa interna, que se divide en tres ramas, las cuales son arteria vestibular anterior, que irriga los canales semicirculares, la arteria cócleo-vestibular, que irriga la parte baja de la cóclea, y la arteria coclear. En cuanto a la inervación en el oído externo, la inervación sensitiva está dada por el nervio auricular, rama del nervio vago, por el nervio auriculotemporal, rama del nervio mandibular del trigémino, y la parte motora está dada por la rama temporal y la rama auricular posterior del nervio facial. En el oído medio, la inervación sensitiva está dada por el nervio auriculotemporal, rama del nervio facial, por el nervio timpánico, rama del nervio glosofaringeo, y la rama auricular del vago. En el oído interno, la inervación está dada por el nervio vestíbulo coclear. Este se divide en dos: el nervio coclear, que se encarga de la audición y es la rama anterior,
y el nervio vestibular que se encarga del equilibrio y esta es la rama posterior. La audición es la percepción de sonidos a través del oído en condiciones normales. ¿Sabes cómo se produce la audición? Te lo voy a explicar de la siguiente manera. Cuando se genera un sonido en el exterior, este emite ondas sonoras o vibraciones que son captadas por el pabellón auricular para ser dirigidas al interior del oído. Nuestro mundo tiene infinidad de sonidos, pero ¿cómo los percibimos? Los sonidos son recogidos por el oído externo, que está formado por el pabellón auricular y el conducto auditivo externo. El sonido es guiado a través del conducto auditivo hasta el oído medio. El sonido llega al tímpano, una membrana flexible y circular que empieza a vibrar cuando las ondas sonoras la golpean. Con el movimiento del tímpano, las ondas sonoras pasan al oído medio. El oído medio contiene 3 huesos minúsculos que reciben el nombre de martillo, yunque y estribo, y se conocen colectivamente como la cadena de huesecillos. Estos forman un puente entre el tímpano y la entrada del oído interno, y su interacción aumenta y amplifica aún más las vibraciones del sonido antes de que éstas se transmitan totalmente hacia el oído interno a través de la ventana oval. En el oído interno se encuentra la cóclea, que tiene una forma semejante a un caracol y contiene varias secciones membranosas que están rellenas de fluidos acuosos. Cuando las ondas sonoras producen vibraciones en la ventana oval, el fluido empieza a moverse, lo que también provoca el movimiento de las células ciliadas de la cóclea. Estas células ciliadas transforman las vibraciones en impulsos eléctricos, que se envían al cerebro a través del nervio auditivo. Lo que llamamos ruidos son en realidad simplemente ondas sonoras que se transmiten a través del aire. Luego de revisar los aspectos anatómicos y fisiológicos relevantes, procedemos a realizar el abordaje clínico del paciente. Este es importante y debe ir encaminado a realizar una historia clínica de forma minuciosa para obtener todos los datos que nos lleven a un diagnóstico adecuado. Es muy importante realizar un interrogatorio de forma ordenada y dirigido a los determinantes y antecedentes del paciente que junto con lo que nos refiere el motivo de consulta nos hacen pensar en un diagnóstico. Determinantes. El primero vendría siendo la edad. Se deben identificar los procesos relacionados con determinadas épocas de la vida. En los niños son más frecuentes los procesos inflamatorios del oído medio, consecutivos a hipertrofia de adenoides o procesos infecciosos virales o bacterianos. En los adultos, la otosclerosis y los trastornos de audición de causa profesional. Y en los ancianos son más comunes las lesiones tumorales. Algunas patologías se pueden presentar en todas las edades, como las otitis medias, que se presentan en lactantes, niños, adultos, adolescentes, ancianos. En casos como la hipoacusia es muy importante la edad para determinar si ésta se desarrolla en la etapa prelingual o postlingual, es decir, si la pérdida se presenta antes o después del desarrollo del lenguaje. Sexo. Es importante y debe tenerse en cuenta ya que existen patologías otológicas con predilección y mayor incidencia en determinado género. La otoesclerosis está ligada y relacionada con actividad hormonal y endocrina. Asimismo, la hipoacusia profesional por exposición al ruido y a procesos cocleares degenerativos. Se presenta en mayor frecuencia en el hombre por susceptibilidad al género masculino y exposición a mayores noxas ambientales. Profesión. Se debe preguntar al paciente acerca del trauma acústico o hipoacusia profesional, identificando el tiempo y tipo de exposición. Ocupaciones con mayor exposición a ambientes ruidosos, como es el caso de los militares, herreros, obreros, mecánicos y técnicos en aeropuertos. También los profesionales susceptibles a cambios de presión que perturben el aparato auditivo, como buzos y aviadores. Por último, la exposición a cambios de temperatura en medios industriales pueden afectar la rinofaringe, el oído medio y oído externo. Antecedentes.
como por ejemplo lo vendría siendo los hábitos. El abuso de sustancias tóxicas, tabaco y alcohol pueden dar lugar a patologías como la laberintitis tóxica u otras enfermedades que afecten elementos sensoriales del oído. Patologías asociadas: afecciones rinofaringeas, hipertensión arterial, insuficiencia renal, diabetes mellitus, insuficiencia hepática, sarampión, parotiditis, influenza, meningitis y sífilis pueden ser factores predisponentes a que se presenten afecciones en el oído que puedan causarle dificultades al paciente. Medicamentos. El uso de fármacos ototóxicos como la estreptomicina, gentamicina, diuréticos, salicilatos, quininas, kanamicina, vancomicina, antiinflamatorios no esteroides. Alergias. Rinitis alérgica en los niños en general es un factor en la infección del oído medio. La sensación de taponamiento en los oídos, incluso ruidos y disminución de la audición, se asocia a los síntomas de la rinitis alérgica. Es la llamada ototubaritis o la otitis media secretora cuando hay moco en el oído medio. Cirugías. Es importante evaluar cirugías otológicas previas como timpanotomías con colocación de tubos de ventilación, tuboplastias, timpanoplastias y mastoidectomías. Genética. Se deben evaluar enfermedades otológicas relacionadas con factores genéticos como la otoesclerosis, las cocleopatías degenerativas con tendencia familiar y el síndrome de Alport, nefritis intersticial asociada a hipoacusia neurosensorial. Durante el interrogatorio, lo que busca el médico es conocer los detalles de los síntomas que manifiesta el paciente. Esto se logra mediante una serie de preguntas. La primera es: ¿qué siente el paciente? ¿Cómo le comenzó? Si fue de un inicio súbito, o sea, repentino, o si fue de un inicio insidioso que tuvo un periodo de evolución continuo. ¿Cuándo? Esto hace referencia al tiempo de evolución que lleva el síntoma que aqueja al paciente. Cuando esto se hace referencia, por ejemplo, cuando manifiestan dolor, uno le pregunta al paciente la intensidad para así categorizar la gravedad del mismo. Donde es muy importante conocer la ubicación. En caso del oído se le pregunta si es unilateral o bilateral. Los desencadenantes es todo aquello que hace que esto surja. Los agravantes, todo aquello que lo aumenta. Los aliviantes, todo aquello que lo disminuye o lo elimina. Y por último se le pregunta si viene acompañado de un concomitante. Al momento de realizar la anamnesis es importante tener una serie de preguntas claras que nos ayudan o nos orientan al diagnóstico correcto de pacientes que consultan por presentar alteraciones del sentido. Por ejemplo, en este cuestionario las 4 primeras van dirigidas a pacientes que presentan una disminución o pérdida del sentido. Como ustedes pueden observar, se le puede preguntar al paciente: cuando ve televisión necesita poner el volumen alto para oír bien lo que se dice, a menudo necesita ver que la gente le repita lo que ha dicho, siente que las personas le murmuran o no le hablan de una forma clara, tiene usted problemas para oír sonidos agudos como por ejemplo la S. Esto nos lleva a algunos síntomas como vendrían siendo la hipoacusia o la fatiga auditiva. Otro vendría siendo si siente zumbidos en los oídos. Esto va de la mano o más bien indica si el paciente presenta tinnitus. Y por último se le dice: ¿tiene usted dificultad para comprender lo que dicen otras personas? Examen físico. Es la serie de pasos que llevamos a cabo para establecer o confirmar una serie de alteraciones, en este caso en el pabellón auricular, el conducto auditivo externo y la membrana del tímpano. La otoscopia es un tipo de exploración médica que consiste en el examen del oído desde el orificio del conducto auditivo externo que se encuentra en el pabellón auricular. A través de él podemos ver todo el conducto y la membrana del tímpano. Si hay suerte, se pueden observar estructuras a través del tímpano por translucencia.
como la cadena de huesecillos. El examen lo realiza directamente el médico con la ayuda de un pequeño dispositivo llamado otoscopio. Este examen sirve para examinar el oído en su porción más externa, desde el pabellón auricular hasta el tímpano. Permite detectar infecciones y otras patologías del oído de una forma fácil y sencilla, sin molestias para el paciente. Para este examen se utiliza un instrumento conocido como el otoscopio. Es un instrumento con un haz de luz que ayuda a visualizar y examinar la condición del canal auditivo y del tímpano. El examen del oído puede revelar la causa de algunos síntomas, tales como dolor o sensación de llenura en el oído o pérdida de la audición. Un otoscopio consta de 3 partes. La primera, el mango, que contiene la batería para la fuente de luz. La cabeza, que contiene la bombilla y un lente de aumento. Y por último, el cono, que es el que se inserta en el conducto auditivo externo. Ahora les mostraremos un video de cómo se realiza la otoscopia. Mi nombre es la doctora Mónica Moreno y en el día de hoy tenemos una paciente femenina de 40 años de edad que se desempeña como secretaria. Dentro de los antecedentes de nuestra paciente tenemos que no consume sustancias tóxicas ni presenta patologías asociadas ni alergias. También tenemos que niega el consumo de medicamentos ototóxicos y la realización de cirugías previas otológicas. Y dentro de sus antecedentes familiares no hay ninguno que presente patologías o enfermedades otológicas. Luego de haber preguntado por la información de nuestro paciente, el nombre, su edad y su motivo de consulta, para este punto es importante explicarle al paciente el procedimiento que se va a llevar a cabo, para que así nuestro paciente pueda firmarnos un consentimiento informado. Hay que tener muy en cuenta que en el momento que nuestro paciente se determina que hay que realizarle un examen o una exploración de oído y este presenta dolor de oído, debemos tener mucho cuidado de precaución al momento de realizar nuestra otoscopia, porque esto puede causar alguna molestia y dolor en el oído de nuestro paciente. El examen físico siempre se debe iniciar con la inspección de oído y esto se va a iniciar de derecha a izquierda si nuestro paciente no presenta ningún dolor o anomalía, pero si nuestro paciente presenta algún dolor en alguno de sus oídos, iniciamos por el oído que se encuentra en condiciones normales. El primer paso para la exploración física es la inspección del pabellón auricular. Para esto se debe de notar los componentes anatómicos de este pabellón, en los que podemos encontrar el hélix, el antihélix, el trago, el antitrago, la concha, el lóbulo, la fosa escafoidea, la fosa triangular y la escotadura intertrágica. Lo primero que vamos a inspeccionar es la implantación. La implantación normal de las orejas se verifica trazando una línea imaginaria desde el canto externo del ojo hasta la prominencia del occipucio. La línea debe pasar hacia esta altura. El borde superior del pabellón auricular debe pasar más arriba de esta línea. También se pueden encontrar unas alteraciones en cuanto a esto, que estos más que todo son trastornos cromosómicos, donde la implantación de los pabellones auriculares son más bajas. Estas alteraciones congénitas, donde se puede ver la implantación del pabellón auricular más baja, es en el síndrome de Potter y también la podemos presenciar en el síndrome de Bedwick-Wiedemann. Lo segundo que debemos mirar durante la inspección es el tamaño. Esta debe medir entre 5.5 y 6.5 centímetros. Sin embargo, pueden encontrarse distintas alteraciones. Dentro de las alteraciones del pabellón auricular tenemos la macrotia, que esto es una malformación donde el tamaño del pabellón auricular es mucho más grande que lo que debería ser de acuerdo a su edad. También tenemos la microtia, que dentro de esto tenemos diferentes grados. En el grado 1, tenemos que es más pequeño el pabellón auricular que la medida para su edad, pero hay presencia de todos los componentes normales anatómicos del oído. Tenemos el grado 2, que en este es aún más pequeña, pero tiene alguna anatomía reconocible. Es decir, que hay presencia de algunas, pero no todas las partes del pabellón auricular normal. En el grado 3
tenemos la presencia de algunas estructuras auriculares, pero ninguna se ajusta a los componentes auditivos reconocidos y se ven pequeños rudimentos de tejido blando. Y también tenemos la anotia, que este ya sería el grado 4, que habla de la ausencia total del pabellón auricular y del canal auditivo externo. Lo tercero que debemos notar dentro de la inspección de nuestro pabellón auricular es la simetría. Se debe observar la simetría de la oreja derecha con la oreja contralateral, que vendría siendo la oreja izquierda. Se debe ver que tenga misma forma, mismo tamaño, de esta manera. También debemos observar el color. El color de este debe ser uniforme con el resto de la piel. En caso de no ser así, se puede dar por distintos factores. Se puede mostrar pálidas por estar en ambientes fríos, también se pueden encontrar rojas. Esto se debe muchas veces a que exista una inflamación, por ejemplo, que se dé una condritis, o también se pueden ver cianóticas, que esto se puede dar por mala oxigenación o en caso de hipoxemia, y en algunas veces también por una mala perfusión. En cuanto a lo que mencioné del color, lo podemos ver de estas distintas formas. Aquí notamos cómo se ven cuando están de una manera pálida, cuando se encuentran rojas y cuando se encuentran cianóticas. Ahora se sigue con la inspección del conducto auditivo externo, en el cual necesitaremos inspeccionarlo a través del otoscopio. Que el otoscopio se encuentra conformado por un mango con batería que cuenta con fuente de luz, también con un cabezal con bombilla y un lente de aumento. Este también tiene un cono óptico o un espéculo óptico que se va a seleccionar de acuerdo a las características de nuestro paciente. O sea, el tamaño lo vamos a escoger de acuerdo si es un adulto, si es un niño o si es un adolescente. El conducto auditivo externo cuenta con dos porciones. Una es la porción cartilaginosa, que esta es la más externa y cuenta con vellos y también con una dermis muy desarrollada. Cuenta con glándulas ceruminosas que son las responsables de la producción del cerumen. Esta porción es generalmente sinuosa y se puede movilizar traccionando el pabellón auditivo. También cuenta con una porción ósea. Esta porción ósea está por la porción timpánica del hueso temporal y también por la parte inferior. Se encuentra por la parte superior la porción petrosa y escamosa. Esta tiene una dermis poco desarrollada y está adherida al hueso. Por lo tanto, es la parte más sensible y no se puede movilizar, a diferencia de la porción cartilaginosa. Al momento de ver el conducto auditivo externo, así lo encontraríamos en sus condiciones normales. Y de esta manera es cuando encontramos anomalías, que ya hay presencia de obstrucciones, ya sea por objetos extraños o por cerumen dentro del conducto, que esto nos impediría ver cómo se encuentra nuestro conducto y realizar la otoscopia correctamente. Debemos sostener nuestro otoscopio simulando como si fuera un martillo y sosteniéndolo con el dedo índice y con el dedo pulgar de la siguiente manera. Luego lo que vamos a hacer es que vamos a rectificar nuestro conducto auditivo externo para facilitar la inserción de nuestro cono. Dependiendo de las características del paciente, procedemos a traccionar. En este caso, como es un adulto, traccionamos hacia arriba y hacia abajo. Procedemos a hacer la inserción y dentro de esto vamos a sujetar nuestro otoscopio con la mano derecha y a traccionar con la mano izquierda, por cómo lo estamos realizando en la oreja derecha. Lo que vamos a encontrar aquí es que este canal debe ser del color de la piel y debe ser permeable, libre y sin ningún tipo de obstrucción ni de objeto extraño. Las paredes no deben estar inflamadas y de estarlo, pues pensaríamos en que se encuentra un proceso infeccioso. Debemos tener en cuenta que al realizar la otoscopia se debe descartar primero esta inflamación, porque de ser así lo que vamos a hacer es que vamos a causarle dolor al paciente, y ya conociendo esto vamos a tener más cuidado. Se debe visualizar la presencia de secreciones en este canal y es normal encontrar presencia de cerumen. Sin embargo, este no debe obstruir el canal. Sí, y este debe ser de color amarillo, el cual se debe limpiar todos los días al bañarse sin necesidad de introducir ningún tipo de objeto en este canal. Luego de esto,
Si no existe ningún tampón de cerumen o algún objeto extraño, vamos a proceder a visualizar la membrana timpánica. La membrana timpánica, lo que vamos a identificar es la membrana semitransparente oval, que es color gris perlado, también puede ser color rosado. También vamos a observar dentro de la membrana timpánica la pars flácida, la pars tensa, el mango del martillo, la apófisis corta del martillo, el umbo, el annulus y el cono luminoso. Que el cono luminoso se origina a través de la reflexión directa hacia la retina del observador, que esto incide sobre un segmento de la membrana perpendicular del eje visual. La membrana timpánica la debemos encontrar íntegra y sin perforaciones, de un color ámbar, un color transparente y de forma ovalada, con presencia del reflejo del triángulo luminoso. Cuando hallamos de esta manera la membrana timpánica, podemos ver que se encuentra en condiciones normales, porque no se encuentra ninguna anomalía, ningún hallazgo un poco usual, y podemos ver todas las estructuras anatómicas que anteriormente les mencioné. La membrana timpánica también se puede encontrar muchas veces cuando se encuentra lesionada, un aspecto algo opaco o enrojecido del tímpano, que esto se da por una inflamación del oído medio. También podemos encontrar perforaciones, que estas lo que pueden ser secundarias a antiguos procesos inflamatorios, que muchas veces han ocurrido en la niñez, o también puede ser parte de una otitis aguda del oído medio. También podemos encontrar un abombamiento hacia el canal externo del oído por acumulación de líquido en el oído medio, como lo podemos presenciar en estas dos imágenes. Y si el paciente tuviera una otitis media purulenta, se quejaría de dolor, es decir, tendría otalgia. Podría escuchar mucho menos y tener algo de fiebre. Al mirar el tímpano se vería enrojecido, abombado, deslustrado y no se lograría distinguir las referencias anatómicas habituales, como lo es el cono de luz y el mango del martillo, que estas son las que vemos dentro de sus hallazgos normales. El segundo paso para la exploración física es realizar la palpación. En esta lo que vamos a identificar es que no haya dolor a la tracción ni a la movilización del pabellón auricular, así como tampoco haya presencia de edemas o un aumento de la temperatura, debido a que la temperatura debe estar en armonía a toda la temperatura del resto del cuerpo. Incluso también podemos palpar la presencia de nódulos linfáticos. En caso de que se encuentre una alteración de manera unilateral, iniciamos la palpación por el oído sano. Y en caso de que no la haya, lo iniciamos de derecha a izquierda. También vamos a observar su integridad. Dentro de su integridad miramos que no haya presencia de lesiones. Y la textura también la vamos a observar por medio de la palpación, porque esta debe ser suave y de consistencia blanda por la presencia de los cartílagos. En cuanto a la integridad del pabellón auricular, podemos encontrar alteraciones, como la presencia de tofos, que estos son unos nódulos que se localizan en la región del hélice, que es el borde externo de nuestro pabellón auricular, que están formados por cristales de ácido úrico, que estos son muy usuales encontrarlos en pacientes que presentan gota. También debemos realizar la palpación del trago y del antitrago, que esto, si se produce dolor, puede deberse a una otitis externa. En cambio, si el dolor se desencadena al presionar sobre la apófisis mastoide al realizar su palpación, esto podría tratarse de una otitis media o una mastoiditis. En este punto de la presentación describiremos un poco acerca de los síntomas que mayormente se presentan en el oído. El primer grupo de síntomas que vamos a manejar en esta presentación serán aquellas alteraciones que afectan la percepción de los sonidos. Para iniciar con la descripción de los síntomas, hablaremos de la hipoacusia. La definiremos como la disminución del nivel de audición por debajo de lo normal. El grado de hipoacusia en cada paciente va a estar determinado por la capacidad que tenga éste de escuchar sonidos de distinta intensidad. Cuando recibimos a un paciente con hipoacusia en la consulta médica, generalmente este puede referir que desde hace un tiempo no está oyendo casi, ya sea porque él mismo lo notó o porque su familia se lo manifiesta.
En la hipoacusia debemos distinguir tres tipos. Primero, la hipoacusia conductiva, que se presenta por una alteración del oído externo o del oído medio, que impiden el paso normal de los sonidos, teniendo un oído interno normal. Luego encontraremos la hipoacusia neurosensorial, que está ocasionada por una lesión en el oído interno o en el nervio que conecta al oído con el cerebro. Este tipo de hipoacusia se subdivide en dos tipos: la pérdida sensorial o coclear, que afecta directamente la cóclea en el oído interno, o las pérdidas neuronales o retrococleares, que se refieren a las lesiones del nervio auditivo. Por último, tenemos la hipoacusia mixta, que combina cierto grado de las alteraciones descritas anteriormente. Por otra parte, encontraremos la paracusia, que se define como una alteración de la audición en comparación con las personas que oyen con normalidad. La hipoacusia podemos clasificarla en dos tipos: hipoacusia de Willis e hipoacusia de Weber. Cuando recibimos un paciente, usualmente en la consulta clínica, con esta alteración, este refiere que por momentos no escucha bien, pero al momento de encontrarse en ambientes ruidosos, su audición mejora. Para describir la hipoacusia de Willis, debemos mencionar que esta se presenta cuando el paciente oye mejor en ambientes ruidosos y se da como consecuencia de una hipoacusia conductiva, que genera una reducción del volumen del ruido del fondo y mejora la habilidad de oír a quien se encuentra hablando directamente con el paciente. Por otro lado, encontramos la paracusia de Weber, que se presenta cuando el paciente oye peor con la masticación y escucha muy fuerte los sonidos de su propia masticación. Esta alteración se presenta también a raíz de una hipoacusia conductiva, ya que al estar dificultada la percepción sonora del exterior, se perciben con mayor facilidad e intensidad los sonidos internos. Ambas alteraciones están relacionadas con patologías como la otoesclerosis. En cuanto a la fatiga auditiva, debemos definirla como la disminución de la audición después de que los pacientes se hayan expuesto de manera prolongada a estímulos intensos. Este síntoma suele estar acompañado de tinnitus. Acá encontraremos dos posibles panoramas. Primero, que se presente una disminución temporal de la capacidad auditiva, o en el peor de los casos, que se presente una reducción permanente e irreversible del umbral auditivo, en el caso de que la sobrecarga sonora se haya presentado de manera prolongada durante largos periodos de tiempo. La exposición prolongada puede provocar, primero, daños en el nervio auditivo y segundo, un daño en las células sensoriales del oído interno que conducen a la pérdida de la audición. En cuanto a la plenitud aural, mencionaremos que esta alteración las personas la perciben como si sus oídos estuvieran tapados y llenos de agua. Este síntoma puede ser ocasionado por una obstrucción del conducto auditivo externo, por la presencia de ceras o cuerpos extraños, también por un aumento de la presión en el oído medio, ocasionado por una obstrucción de la trompa de Eustaquio. Nos referimos a la hiperacusia. Este síntoma podemos describirlo como la percepción aumentada de los sonidos por una disminución del umbral de la audición. Este síntoma puede estar ocasionado por diversos factores. Inicialmente describiremos que existe una alteración en la amplificación y regulación de las células ciliadas externas cocleares, o también que existen desórdenes en el procesamiento central de los sonidos. En este síntoma se han realizado diversos estudios de los cuales surgen teorías como el papel de la serotonina, que se relaciona con la hiperacusia y con síntomas como la migraña y la depresión. Su relación con la vía auditiva puede ser relevante en estos procesos. Otras teorías confirman también que el exceso de endorfinas funcionan como potencializadores del efecto excitatorio del glutamato, que es el neurotransmisor del sistema auditivo, y por esto genera una toxicidad
que desencadena la hiperacusia. Por otra parte, se describe también la activación secundaria del sistema límbico y el sistema nervioso autónomo, los cuales justificarían la reacción psicoemocional de los pacientes con hiperacusia, que manifiestan ansiedad, miedo y depresión. Iniciaremos con los acúfenos o tinnitus, mencionando que este es un motivo de consulta muy común que los pacientes manifiestan como que sienten que les chiflan o como si algo zumbara en su oído. Esta alteración se define como la percepción de sonidos sin que exista un ruido real. El tinnitus puede ser objetivo cuando puede ser detectado por un observador cuando éste use un estetoscopio o un micrófono en el canal auditivo externo. Generalmente es de causa vascular o muscular y puede ser pulsátil o no pulsátil. El tinnitus pulsátil a su vez puede ser sincrónico con el pulso o asincrónico. El sincrónico con el pulso puede tener una etiología arterial o venosa. Por otro lado, el tinnitus asincrónico con el pulso puede deberse a mioclono palatal o a mioclono musculoescapedio. El tinnitus objetivo no pulsátil puede asociarse con emisiones otoacústicas espontáneas o por trompa de falopio patológica. Por otro lado, el tinnitus subjetivo no es audible por el observador y puede deberse a una presbiacusia, hipoacusia de frecuencias altas, hipoacusia inducida por el ruido o disfunción de las células ciliadas externas. Ahora hablaremos de aquellos síntomas en los cuales existe la presencia del dolor. Iniciaremos describiendo la otalgia y definiéndola como un dolor en el oído. Debemos mencionar que de esta alteración se pueden distinguir dos tipos. La otalgia primaria, que es causada por estados patológicos locales o estructuras alteradas del propio oído. La causa más frecuente es la enfermedad infecciosa aguda, pero también puede deberse a enfermedades crónicas, a neoplasias o a disfunciones de la trompa de Eustaquio. Como definición de la otalgia secundaria, podemos asociarla a un dolor referido al oído, que se origina en sitios no otológicos y que no afectan las estructuras del oído. Ahora explicaremos un poco sobre la ligiacusia. Empezaremos definiéndola como la sensación molesta o dolorosa que experimentan los pacientes al momento de estar expuestos a sonidos intensos. Esta alteración es un signo clínico de reclutamiento que se ve asociado a alteraciones cocleares, las cuales indican lesiones de las células ciliadas externas. El oído de un paciente con reclutamiento va a percibir una mayor sensación sonora que el oído normal, aunque ambos estén ante el mismo estímulo físico. Cuando el sonido que se capta empieza a ser más intenso, resulta muy molesto para el paciente y esto es lo que genera el dolor, o sea, la ligiacusia. Ahora mencionaremos otro grupo de síntomas que son las secreciones. Iniciaremos describiendo la otorrea, la cual se define como un flujo mucoso o purulento procedente del conducto auditivo externo y también de la caja timpánica, que se presenta como consecuencia de enfermedades otológicas. Siguiendo con este orden, mencionaremos la otoliquia, que se define básicamente como la pérdida de líquido cefalorraquídeo por el oído. La otorragia se define como una hemorragia por la que atraviesa el paciente, la cual se exterioriza en el conducto auditivo externo. Esta puede estar ocasionada por procesos traumáticos, infecciosos o tumorales. Y por último mencionaremos otro grupo de alteraciones que también se presentan con regularidad en la audición. Sobre el vértigo podemos definirlo como una sensación de alucinación de movimientos rotatorios, en la cual existe una disfunción vestibular que el paciente percibe como una sensación subjetiva de desplazamiento con respecto al entorno.
El vértigo lo podemos clasificar en dos grupos. Cuando es subjetivo, este está ocasionado por una rotación del cuerpo del paciente. Cuando es objetivo, que la sensación de rotación se percibe es en el ambiente. También encontramos la clasificación de vértigo periférico y central que describimos aquí en esta diapositiva.